Bien, hermanos, vamos a meditar un momento en la palabra de Dios. Les invito a que vayan a la lectura que tuvimos hace un momento. Se encuentra en Lucas capítulo 19, del 1 al 10. Bien, durante todo este mes hemos estado hablando acerca de las segundas oportunidades, ¿verdad? De cómo Dios ah, es fiel, es justo, pero también es un Dios de misericordia y es un Dios que perdona, un Dios que restaura y no importa lo que nosotros hayamos hecho en el pasado, Dios nos perdona, ¿verdad? Siempre y cuando de nosotros surjan frutos de arrepentimiento, siempre y cuando nosotros tengamos un corazón arrepentido, un corazón dispuesto a renunciar al pecado y dispuesto a seguir el camino que Dios nos marca. Y en este día, el pasaje que vamos a ver es un pasaje que nos habla bastante de esto. Nos habla acerca de un hombre llamado Zaqueo. Yo sé que ustedes ya han escuchado bastantes veces acerca de Zaqueo, los que han estado desde niños en la escuela dominical. Zaqueo es muy conocido, la historia la hemos escuchado muchas veces, conocemos inclusive canciones que entonábamos en la iglesia infantil acerca de esta historia, pero eh, es importante que lo veamos el día de hoy, es importante que eh, escudriñemos un poco, es importante que nosotros profundicemos un poco en este pasaje de Zaqueo. Para empezar, tendríamos que ver quién es Zaqueo. Zaqueo, hermanos, uh, es un publicano, o más bien aquí el pasaje en el capítulo, digo, en el versículo número 2 nos habla de que él es el jefe de los publicanos. No solamente era un publicano, no solamente era alguien que se dedicaba a recolectar dinero o a cobrar los impuestos al pueblo de Israel, pero estos impuestos iban o eran dirigidos para el pueblo romano. Él era el jefe de todo este grupo, no era algo que solamente él hiciera, ¿verdad? Había más gente que se dedicaba a esto y él estaba encima de estas personas. Él era el jefe de todas estas personas. Y por su profesión, conocemos que él es una persona bastante rica, ¿verdad? Bastante poder económico con el que cuenta. Y esto es en base a lo que él ha hecho, en base a lo que él se ha dedicado, en base a esta práctica que tiene. Y mira, hermano, algo que es muy importante resaltar en Saqueo. Saqueo no pertenece al pueblo romano, él no es romano, él es del pueblo de Israel, él es judío, pero se dedica a cobrarle a los mismos judíos para darle este dinero a los romanos. Por esta razón es que el pueblo judío lo considera un traidor. Por esta razón es que el pueblo judío no lo considera ni siquiera parte de esta descendencia, ¿verdad? Él no es considerado como parte de los hijos de Abraham, él no es considerado como parte del pueblo de Israel. Esto era algo que cualquiera que iba a ejercer la profesión de publicano tenía muy muy metido en la cabeza, era consciente de esto. ¿Por qué? Porque al hacer esto, el pueblo romano él ejercía un cierto impuesto. Vamos a poner un ejemplo, obviamente no son las cantidades, pero vamos a ejemplificarlo de esta manera. Es como si el pueblo romano le dijera a Saqueo, bien, cóbrame el impuesto y vas a cobrar 200 pesos. Entonces esos 200 pesos era lo que el pueblo romano estaba pidiendo a los judíos. Y al momento en que Saqueo empezaba a cobrar, él no cobraba 200 pesos, él cobraba 400. De manera que
lo que él cobraba lo daba para el pueblo romano, pero él también tenía un beneficio, él también sacaba provecho de esta situación y de esta manera es como él hace su riqueza, de esta manera es como él se hace una de las personas mejores acomodadas económicamente en el pueblo de Israel. ¿Saben? Pero Saqueo no solamente tiene su parte oscura o su parte mala, ¿verdad? El nombre de Saqueo significa o quiere decir pureza o puro. Ustedes imaginen cómo debió haber sido que el pueblo de Israel conociera el significado del nombre Saqueo, Saqueo siendo un publicano y no coincide el nombre de Saqueo con lo que él se dedica. Ustedes saben perfectamente que el pueblo de Israel acostumbra poner nombres a sus hijos de atributos muchas veces de Dios o de cómo Dios los ha ayudado en ciertas circunstancias, de tal vez algún una ofrenda que ellos quieren dar por medio de sus hijos, como sería tal vez el caso de Samuel, que él está destinado a trabajar para el Señor, su madre lo aparta para que él pueda trabajar completamente en la obra del Señor. Y entonces nos topamos con que Saqueo no debería de estar ejerciendo entonces esta profesión. Por el significado de su nombre, tal vez él debía haber estado eh, con los levitas. Uh, no sabemos de dónde, de qué tribu venía él, pero este nombre de pureza nos puede o nos hace recordar el estado en que nosotros debemos acercarnos al Señor, ¿verdad? O tal vez él pudo haber sido uno de los aprendices de un buen maestro de la ley, como lo fue Pablo, que era aprendiz de Gamaliel. Tal vez él pudo haberse dedicado, no sé, a ser sacerdote, a ser fariseo, a ser escriba, a hacer algo relacionado con el servicio a Dios o con el estudio de Dios, pero vemos que Saqueo no elige este camino. Y él decide tomar el camino fácil, él decide tomar el camino de la riqueza. Él piensa, si los romanos aquí nos están esclavizando, si los romanos aquí nos están presionando y nos están quitando todo el dinero, lo más recomendable es que tú te hagas aliado de tu enemigo, ¿verdad? Para que no haya problemas, para que no tenga uh, reclamo contra ti, para que no te exija a ti, para que no te presione a ti. Y en cambio, si tú te haces su aliado, tú tienes ahora el poder de presionar al pueblo de Israel, de presionar a los enemigos de tu aliado para que ellos ahora rindan cuentas, ¿verdad? Entonces Saqueo piensa de esta manera y él se pasa del lado de los romanos. No sabemos si esto fue algo sencillo para Saqueo, si esto fue algo que pensó él y dijo, no tiene mayor importancia, puedo hacerlo, déjame paso para allá, me conviene más, o si él tenía remordimientos de vez en cuando, o si él pensaba en qué hubiera sido, si él se hubiera quedado de parte del pueblo de Israel y no del lado de los romanos. Entonces, esto no nos lo menciona la Biblia, pero sí hay algo que nos menciona acerca de Saqueo. Y lo que nos menciona es que él procuraba ver quién era Jesús. Entonces, a pesar de que la Biblia no nos dice claramente que Saqueo tendría algún remordimiento, que Saqueo tendría algún pensamiento de arrepentimiento por lo que estaba haciendo, vemos que él se sabe con una necesidad espiritual y reconoce que Jesús es la única persona que puede satisfacer o que puede cubrir esa necesidad. Entonces, vamos a dejar un poco de lado a Saqueo aquí y vamos a enfocarnos ahora en Jesús. Si ustedes siguen leyendo el capítulo 19, un poco más adelante, ustedes se van a encontrar con que Jesús ya va a entrar a Jerusalén. Es la entrada triunfal, es donde todos ponen palmeras en el piso para que él pueda pasar montado en el pollino, y todos gritan Hosana, Hosana al hijo de David, y es la entrada triunfal, ¿verdad? Pero
Jesús, antes de llegar a este punto, Jesús antes de decidir dirigirse a Jerusalén, él se desvía un momento. Y él pasa por Jericó. Jericó no quedaba directamente en la línea o en el camino o en la ruta en la que Jesús podía llegar a Jerusalén. Tenía que desviarse un poco. ¿Y por qué habría de desviarse Jesús? Recordemos que Jesús ya está bastante consciente de a qué va Jerusalén, ya está bastante consciente que está en sus últimos días, que de aquí lo que sigue es la cena con los discípulos y después lo entregan. Pero antes de esto Jesús se toma un tiempo para desviarse un poquito y llegar a Jericó, discúlpenme. Y aquí es donde vive Zaqueo. ¿Qué es lo que pasa aquí? Hermano, cuando Dios lo tiene en su voluntad, cuando Dios lo ha estado buscando, cuando Dios eh, ha pensado en usted y es el tiempo en el que usted tenga que tener ese encuentro con Jesús, aunque se esconda, Él va a encontrarlo. Que usted ya acepte, esa es otra situación, ¿verdad? Pero definitivamente vamos a tener este encuentro con Jesús. Algunos lo tienen de una manera muy clara, algunos es un poco más escondido o tal vez un poco más no tan claro o tan fuerte como lo pudieran hacer con otras personas, pero definitivamente hay un encuentro con Jesús, definitivamente hay un encuentro con el Salvador. Y Jesús antes de terminar, antes de ir a la crucifixión, antes de ir a sus últimos días, él decide llegar a Jericó y encontrarse con Zaqueo. Zaqueo por su parte, hermanos, es el tipo de hombre que busca o que si se le mete una idea en la cabeza, él tiene que hacerlo. Él tiene que buscar la manera de satisfacer esa necesidad o ese anhelo que él tiene y se va a mover y hacer lo que tenga que hacer para obtener lo que él está buscando. De otra manera, pues no sería tal vez el jefe de los publicanos. Y esto que él hace de ser el jefe de los publicanos desarrolla un poco ese carácter tan decisivo en Zaqueo. Entonces, llega el momento en que Zaqueo y Jesús se tienen que encontrar. Sígame en su Biblia, en el capítulo 19 de Lucas, dice el versículo 1, habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corrió delante, subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por ahí. Entonces, Zaqueo ha estado escuchando de Jesús y decide, tengo que encontrarme con el maestro, tengo que encontrarme con Jesús. Y está consciente de sus limitaciones físicas. Zaqueo no es una persona alta, pero a Zaqueo eso no le importa. Él busca la manera de encontrarse con Jesús. Entonces, Jesús va en su camino. Y miren cómo trabaja el Espíritu Santo. ¿Cómo iba a saber Zaqueo que iba a pasar por ahí? ¿Cómo iba a saber Zaqueo que Jesús iba a verlo si se subía al árbol? Todo esto es preparación exclusivamente del Espíritu Santo, porque cuando Dios quiere tener un encuentro contigo, cuando Dios quiere hablarte, cuando Dios quiere hacer un cambio en tu vida, el Espíritu Santo empieza a trabajar con nosotros. Si uno no presta atención, si uno no permite que el Espíritu Santo hable a su vida, hermano, es difícil, es complicado. Escuchamos y vemos a todos menos a Jesús. Entonces, no digo que sea imposible, pero sí es difícil tener ese encuentro con el Salvador. Pero Zaqueo se deja usar, Zaqueo permite que el Espíritu lo mueva y entonces sube a este árbol.
considere la estatura de Zaqueo, considere el trepar un árbol. Yo no sé si usted ha trepado árboles antes. Yo solamente conozco a Lidmi que trepa árboles. Pero de ahí en adelante no sé si usted lo ha hecho. Yo soy muy malo para trepar. Y no llegaba muy arriba. Pero si usted en alguna ocasión ha intentado subir un árbol, se dará cuenta que pues no es cosa fácil, ¿verdad? Es difícil, es complicado y hasta puede ser muy incómodo. Considere también la vestimenta que llevaban en aquel entonces. Si uno para subir a un árbol con su short o con su pantalón batalla, imagínense en aquel tiempo en donde el vestuario eran túnicas y la movilidad no era tan fácil. Entonces todo eso es de considerarse y Saqueo no le importa. También hay que considerar que la gente conoce a Saqueo y por la misma razón que la gente no acepta o no quiere a Saqueo, se han de haber estado burlando de él. Es un hombre pequeño en estatura, está intentando subir un árbol y ya me imagino, ¿verdad? Las burlas que ha de haber recibido, pero en ningún momento vemos que Saqueo desiste, en ningún momento vemos que Saqueo se hace para atrás. Saqueo ya tiene bien metido en su cabeza que él tiene que encontrarse sí o sí con Jesús y él se sube al árbol. Y llegando al lugar en donde puede ver a Jesús perfectamente, yo no sé qué es lo que seguiría en el plan de Saqueo, si gritarle desde ahí, yo no sé si Saqueo solamente quería verlo, no sé. Me imagino que cuando Jesús habla con él, el pensamiento de Saqueo ha de haber sido, caray, no había pensado qué iba a pasar si él me veía, ¿verdad? Solamente lo quería ver. Pero vemos que entonces él llega hasta el punto indicado en el árbol y Jesús lo ve. Hermano, hay algo que usted debe de sentirse identificado con Saqueo. Sé que tal vez haya gente que es la primera vez que está escuchando un servicio y también el mensaje es para ellos, pero en esta ocasión quisiera que las personas que ya tienen tiempo en el Evangelio pensaran un poco en esta situación. Como les dije al principio, Saqueo pertenecía al pueblo de Israel, por lo tanto, Saqueo conoce la ley de Israel, Saqueo conoce la escritura, Saqueo conoce la palabra de Dios y lo vamos a ver más adelante. Este, entonces, Saqueo no es alguien que desconoce a Jesús, no es alguien que desconoce lo que Dios manda al pueblo de Israel, no es alguien que desconoce las costumbres o la tradición del pueblo de Israel. Él nació ahí, él se crió con los judíos, él lo conoce a la perfección. Y sabe, usted y yo muchas veces estamos mucho tiempo en la iglesia y conocemos a la perfección cómo se mueve todo ahí. Conocemos las costumbres, conocemos que cuando es Semana Santa va a haber un servicio, va a haber varios servicios durante la semana, vamos a tener la Santa Cena, vamos a tener el Domingo de Resurrección, vamos a tener las 7 palabras. Usted eso lo conoce bien, sabe que en Navidad hay algún culto especial por Navidad, sabe que en agosto es el mes de la Biblia, sabe lo que son las promesas de fe, sabe tal vez algunas cosas del discipulado, de la escuela de liderazgo. Algunos que han estado más tiempo ahí pueden conocer incluso algunas cosas del manual. Y esto no está nada mal, hermano, es muy bueno. Pero no nos asegura de ninguna manera una relación con Dios. Saqueo conocía todas estas cosas, pero él no tenía una relación con Dios. Saqueo muchas veces debió haber participado en la Pascua, muchas veces debió haber participado en la fiesta de los tabernáculos, muchas veces debió haber participado en algún sacrificio para perdón de pecados, pero Saqueo no tenía esa relación con Dios. Y esto muchas veces nos ocurre a nosotros. Hay otros que tenemos esta relación con Dios, pero algo ocurre en el transcurso de nuestra vida, de nuestro andar en el camino de la iglesia, que empezamos a bajar la guardia y nos empezamos a alejar y empezamos a olvidarnos de esa relación con Dios y para cuando menos nos acordamos estamos en la misma situación que Saqueo y ya no tenemos esa relación con Dios. Nos hemos vuelto
hombres y mujeres de una estatura espiritual muy baja. Y aunque conocemos, no hay relación. Aunque muchas veces entendemos, no hay comunión con Dios. Y esto es lo que le está pasando a Zaqueo. Para aquellos que vienen por primera vez, no se preocupe, usted aún puede encontrar también esta relación con Dios. Pero los que ya llevamos un tiempo en la iglesia, ese nombre de pureza que nosotros tenemos o que nos dio Dios, a veces no lo llevamos a cabo o no le hacemos honor a ese nombre. Pero no se preocupe, hermano, hay buenas noticias, esto se puede arreglar. Y vamos a ver de qué manera. Versículo 5. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Hermanos, hay llamado por parte de Jesús, hay llamado por parte de Dios. Esa es la buena noticia. Usted se pudo haber alejado, usted pudo haberse enfriado, usted pudo haber dejado de lado su vida espiritual, su relación con Dios, pero sabe, Jesús va a ser una pequeña pausa en el camino para encontrarse con usted. Y hoy es el momento de esa pausa. Hoy es el momento en donde Jesús se desvía un poco del camino para tener ese encuentro con nosotros. Vamos a ver este llamado. Jesús le dice: Zaqueo. Jesús no le habla como: hey tú, publicano. Jesús no le habla como: hey tú, chaparrito. Jesús le habla por su nombre, y recordemos cuál es el verdadero nombre de Zaqueo, lo que quiere decir pureza. Jesús no va a llegar a decirte por tu pecado. Jesús no va a llegar a decirte: hey tú, fornicador, hey tú, adicto a las drogas, hey tú, adicto a la pornografía, hey tú, ratero, hey tú, golpeador de tu mujer o de tu esposo. Jesús no va a llegar de esa manera. Jesús te va a hablar por tu nombre. Jesús va a buscarte y en el momento en donde tiene el encuentro, Él te habla por tu nombre. Y le habla a Zaqueo y le dice: hey, Zaqueo, hey tú, puro. Qué bonito, ¿verdad? Que Jesús nos habla por nuestro nombre. Él no se fija en el pecado que hicimos. No por esto quiere decir que nosotros podamos vivir en el pecado, sino que en vez de condenarnos, en vez de llegar con ese dedo que apunta el pecado que nosotros hemos hecho, Jesús llega y nos muestra amor y nos muestra misericordia y nos reconoce como las personas que fuimos creadas al principio. El llamado continúa, le dice: date prisa. Esto quiere decir que es urgente, no es mañana voy o no es más al ratito, es date prisa, ahorita mismo. Hermano, el llamado está siendo ahorita. No se espere más tarde, no se espere al siguiente culto, no se espere al siguiente mes para ahora sí empezar desde el primer día del mes. Bien, es ahora, hermano. Le dice: desciende. A veces nosotros, hermano, los que estamos en la iglesia, tenemos algún ministerio y nos creemos mucho porque tenemos un ministerio. Somos maestros, a veces somos ministros de alabanza, a veces somos parte de la junta de oficiales, a veces somos algún predicador, a veces hasta el mismo pastor. Y nos creemos intocables, pero saben, nosotros, hasta el pastor, hasta el superintendente, cualquier persona necesita de Jesús. Y Jesús te va a decir del lugar en donde estás: desciende, hay humillación. No me importa si tú eres el pastor, no me importa si tú eres el creador de la iglesia en Latinoamérica, no me interesa. Desciende. Ven al lugar en el que yo me quiero encontrar contigo. Porque hoy sigue siendo inmediato, no le está diciendo porque mañana, no le está diciendo porque la semana que viene, es porque hoy, en este momento.
inmediato. Es necesario que pose yo. Es necesario que pose yo. Esto es perdurable, porque el llamado que te está haciendo Dios, te está diciendo, uh, Jaciel, hermano Joel, hermana Albertina, hermano Miguel, baja, porque hoy quiero entrar a tu vida, porque hoy quiero entrar en tu corazón y quiero quedarme ahí. Y quiero reinar en tu vida. Y quiero hacer un cambio total en tu vida. No necesitas vivir más de la misma manera en que has estado viviendo. Tiene que haber un cambio. Y yo puedo darte ese cambio. Es lo que nos está diciendo Jesús. Es perdurable su llamado. Porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Es social. Jesús no está diciendo, porque pues voy a estar, hoy te hago un llamado, pero pues bueno, nos vemos dentro de 3 meses, 4 y vemos cómo andamos. No, Él quiere tener una relación con nosotros. Él quiere ese compañerismo. Él quiere esa relación tan profunda, tan estrecha, en donde tú puedas llegar y decirle, Señor, me siento mal porque me ha pasado esto. Señor, tengo un problema en mi trabajo. Mi familia está derrumbándose. No puedo con este pecado. Él quiere esa relación. Él quiere que tú descanses en Él. Es lo que está buscando. Versículo 6, entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Vemos entonces que lo que el Espíritu Santo había trabajado con Zaqueo anteriormente, ahora se está haciendo una realidad. Inmediatamente Zaqueo entiende el llamado, se baja del árbol inmediatamente y recibe a Jesús en su casa. ¿Sabe? Pero no todos entienden el llamado a veces. En el versículo 7 vamos a ver que hay gente que murmuraba y que decía que Jesús había entrado a posar con un hombre pecador. Y lo más probable es que la persona o las personas que vayan a murmurar y vayan a decir estas cosas de ti sean gente de la misma iglesia. Sean gente que tal vez te conocieron cuando tú no tenías un buen pasado y entonces van a estar diciendo, tú que eras tan borracho vas a acercarte a Dios. Ay, Dios, no, la palabra de Dios dice que los borrachos no entran al cielo. Pues no, pero tú ya te arrepentiste. Pues no, pero tú aceptaste el llamado de Jesús. Y cuando tú aceptas el llamado hay transformación en la vida y tiene que haber arrepentimiento también de tu parte. Jesús hace una cosa, claro, pero tú también tienes que hacer otra más. Entonces Zaqueo, en el versículo 8, se pone de pie y dijo al Señor, He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Hermano, esto que está diciendo Zaqueo es conocimiento de la palabra de Dios. Los que han entrado a los estudios se darán cuenta o se acordarán que en Éxodo viene esto. Cada vez que tú robas, cada vez que tú causas algún daño a otra persona o a algo de su propiedad, tú tienes que restituir. Y sabes, Zaqueo lo entiende a la perfección y Zaqueo lo lleva a cabo. Zaqueo se pone de pie y le dice a Jesús, la mitad de mis bienes le doy a los pobres. Qué interesante, porque en capítulos anteriores, versículos anteriores, Jesús tiene este encuentro con el joven rico y Jesús le pide, bueno, vende todo lo que tú tienes a los pobres y sígueme. Y él no puede. Él se entristece y se va. Y entonces Jesús dice, es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre al reino de los cielos. Pero vemos cómo para Dios no hay imposibles. Más adelante Jesús se encuentra con Zaqueo, alguien igual o tal vez más rico que el joven de los versículos anteriores, y él, al haber escuchado el llamado, al haber aceptado el llamado, dice, lo que yo tengo, la mitad de todo lo que yo tengo, se lo doy a los pobres. Y si en algo he defraudado a alguno,
se lo devuelvo cuadruplicado. ¿Ustedes creen que no habría defraudado? Muy probablemente Zaqueo se quedó al día en ese momento. Pero Zaqueo entendió que para poder aceptar a Jesús, que para que Jesús transforme la vida, que para que Jesús haga un reinicio en nuestras vidas, tiene que haber arrepentimiento y tiene que haber restitución. La restitución, hermano, es una obra del arrepentimiento. Si usted dice que se arrepiente, pero no restituye, pero sigue haciendo el mismo pecado, pero sigue viviendo de la misma manera, hermano, usted no se ha arrepentido, usted sigue de la misma manera. Y Zaqueo no hace eso. Zaqueo lo entiende y dice, yo me arrepiento de todo lo que he hecho, por lo tanto, doy la mitad de todo lo que tengo a los pobres, y si a alguien le he robado, se lo devuelvo 4 veces más. Y vean lo que dice Jesús. Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. ¿Se acuerdan que todos los judíos ya no consideraban a Zaqueo como parte del pueblo de Israel? Cuando hay arrepentimiento, cuando tú te acercas a Dios, cuando tú buscas genuinamente un cambio y agradar a Dios, Dios te pone en el lugar en el que tienes que estar. Dios pone a Zaqueo de nuevo en el pueblo que él escogió. Dios te va a poner nuevamente con el nombre que él te dio. Dios te va a poner nuevamente en el lugar que tú debes de estar. Va a haber nuevamente bendición en tu casa. Va a haber nuevamente el Espíritu de Dios moviéndose en tu familia. Hay salvación en tu casa. Pero todo eso ocurre cuando hay arrepentimiento. Mientras no haya arrepentimiento, hermano, de nada va a servir. Usted va a seguir viviendo igual. Las segundas oportunidades que Dios da son completas. Las segundas oportunidades que Dios da son perfectas. No te arregla a la mitad, no deja el proceso incompleto. Él cambia los corazones, Él cambia la mente, Él cambia todo de la persona cuando la persona le busca en verdad, cuando hay arrepentimiento. Y hermano, no importa lo que hayas hecho, Zaqueo no había manera de que él pudiera formar parte del pueblo de Israel nuevamente, porque era un publicano, el pueblo no lo iba a aceptar, y muy probable mucha gente después de esto aún seguía sin aceptarlo. Pero sabes, Zaqueo no vio a estas personas. Zaqueo se dirigió directamente con aquel que había llamado al pueblo. Y entonces hay restitución, y entonces Él te vuelve a poner en el lugar que debiste estar. Él vuelve a llamarte puro. Él vuelve a llamarte pureza, como realmente significa tu nombre. Él vuelve a hacerte santo. Él vuelve a hacerte su hijo. Y uno más no tiene que preocuparse por lo que ha de venir. Y termina Jesús hablando en el versículo 10, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Tal vez es la primera vez que tú escuchas un mensaje. Si es así, Dios te está buscando. Y está buscando desviarse un poquito del camino para tener un encuentro contigo. Pero si tú ya tienes mucho tiempo en la iglesia y te has sentido tan alejado de Dios, es la oportunidad de que tú trepes a ese árbol y busques a Jesús. Es la oportunidad que tú dejes que el Espíritu Santo te guíe y pidas perdón y te arrepientas y regreses a los brazos del Salvador. Él no te va a negar el regreso. Él no te va a decir, oh, pero es que hiciste esto o pecaste de esta manera. No, de ninguna manera Él lo va a hacer. Él te recibe con brazos abiertos, pero tú tienes que querer. Él no te va a obligar. Él te está buscando.
pero al final de cuentas la decisión es tuya. Vamos a orar, hermanos, y después estaremos teniendo el tiempo de la comunión. Señor, te damos gracias porque tu amor es para siempre, Señor. Gracias porque en todo momento tú nos buscas. Tú quieres, Señor, que nosotros respondamos a tu llamado. Y tú tienes lugares, Padre, para nosotros. Tú tienes bendiciones para nosotros. Tú tienes salvación y vida eterna para nosotros. Pero nosotros muchas veces hacemos menos este regalo, Padre. Y preferimos buscar o preferimos estar, Señor, en el pecado. Perdónanos, Señor, y danos una segunda oportunidad. Te pido, Señor, que entres a los corazones de las personas que te han buscado en esta mañana. Te pido, Señor, que tú restaures, que tú sanes, que tú perdones y limpies, Padre, los corazones y las mentes de estas personas. Te pedimos, Señor, que tú hagas a tu iglesia más santa, que tú hagas a tu iglesia, Señor, más decidida a seguirte, Padre. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.